De inmediato, nuestro primer tema de debate esta noche, invitamos a ustedes, a los televidentes, tuiteros, que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con que se le impongan límites a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos? En Washington, el Congreso aprobó la reforma de la denominada Ley de Libertad, un día después de que expirara la Ley Patriota, que permitía a la Agencia de Seguridad Nacional el espionaje telefónico. De esta manera, Estados Unidos continuará con sus prácticas de vigilancia. Sin embargo, no será el gobierno quien recopile esta información, sino las compañías telefónicas. Mr. Sessions, aye. El proyecto, conocido como Freedom Act o Ley de Libertad, fue aprobado en el Senado con 83 votos a favor y 14 en contra. Este resultado mostró el creciente malestar en el Congreso por el lapso en el cual la Agencia de Seguridad Nacional perdió sus facultades para registrar llamadas telefónicas, lo que implica para algunos legisladores un riesgo para la seguridad nacional. Lo que hace nuestro gobierno en cuanto a la seguridad, la vigilancia, va a ser algo que también es propio bajo la Constitución. Necesitamos saber que las agencias que nos protegen tienen la herramienta que necesitan y que saben bien cuáles son los límites de lo que puedan hacer contra uno que tiene derecho de tener su privacidad. Sin embargo, el proyecto de ley enfrenta más obstáculos, ya que los líderes republicanos sostienen que este programa de registro de llamadas viola la privacidad de los estadounidenses. A cambio, piden más garantías para que cualquier programa nuevo le dé al gobierno las herramientas adecuadas para realizar un seguimiento solo a quienes tienen nexos con terroristas. El Partido Republicano y los líderes de la Cámara de Representantes no tienen ninguna visión para los Estados Unidos. Continúan demostrándolo con estas fechas límite artificiales y sin pensar a largo plazo sobre la salud de nuestro país. Mi consejo es, tomen este proyecto de ley, apruébenlo y envíenlo al presidente para mantener seguros los Estados Unidos. Bajo el nuevo sistema, al gobierno ya no se le permitirá recoger y almacenar información sobre las llamadas telefónicas en general de los estadounidenses. Si las agencias de inteligencia quieren acceder a esos registros, deberán obtener una orden de la Corte para solicitarlos a las compañías telefónicas. El proyecto de ley le da al gobierno 6 meses para cambiar al nuevo sistema que restringe las facultades de la Agencia de Seguridad Nacional. Iniciamos el debate y saludamos en Miami, Florida, a Julio Schilling. Él es analista político republicano, director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martín. Y también en Utah, en Estados Unidos, está John Mejía, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés. También abogado. Gracias por estar los dos, por participar esta noche del programa. Bienvenido Julio, bienvenido John. Y les quiero preguntar a los dos, para claridad a los televidentes, para poner sobre la mesa el tema, ¿qué beneficios traería el nuevo sistema y en su concepto, si hay algo malo, qué sería lo malo de este nuevo sistema? Empiezo con John Mejía en Utah. Bienvenido, John. Buenas noches. Estamos emocionados por el cambio de ley. La reforma fue necesaria porque la ley de Patriota dejó al gobierno coleccionar demasiados datos a nivel masiva sobre toda la persona en los Estados Unidos. La nueva ley es una reforma necesaria y como dijeron, es la primera vez en años que restringieron la habilidad del gobierno a coleccionar datos. Pero hay más que hacer. Tenemos más reformas que hacer en esas leyes porque no tenemos que elegir adentro de seguridad y privacidad. Podemos tener los dos y podemos seguir las reglas de la Constitución. Perfecto, y usted plantea un tema que más adelante lo vamos a tocar, y es precisamente esa dualidad que se registra entre seguridad y privacidad. Julio, con las buenas noches, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Para usted, lo rescatable de este nuevo proyecto, ¿qué es de la nueva iniciativa? ¿Qué le rescata y también qué le critica? Cómo no, un placer, Jesús, estar contigo en este canal de las Américas en esta noche. Lo bueno de esto es que se evitó lo peor, en otras palabras, que totalmente se revirtiera la ley, la seguridad que esta ley pues da. Lo negativo es que se le establece una dificultad más a las fuerzas que buscan evitar
otro ataque terrorista de la magnitud de los del 11 de septiembre. Y cuando miramos el éxito, gracias a Dios, que ha tenido los Estados Unidos en evitar otro tipo de incidente de esa magnitud, no es por la benevolencia de los enemigos de la libertad que han seguido conspirando contra la paz y la democracia norteamericana, sino precisamente por mecanismos que han estado en juego desde el 2001 para evitar, prevenir, frustrar y combatir estos tipos de actos terroristas. Entonces, no lo veo como algo favorable, pero de nuevo, habían muchos que estaban abogando por una eliminación, neutralización bastante amplia de una red necesaria de seguridad. Sí, Julio y John, yo les propongo que le dediquemos unos minutos a hablar sobre el tema de la violación o de la supuesta violación a la privacidad. Si en el nuevo proyecto se viola la privacidad, ¿se van a ver vulnerados en su intimidad los estadounidenses o ustedes que por el creen que por el contrario no, que se les garantiza que ese derecho sagrado que es de la privacidad se va a mantener? Unos minutos para John y luego con Julio. Adelante. Nunca hay garantía que no van a abusar sus autoridades. Con la nueva programa, la diferencia es que el gobierno va a tener los datos de las llamadas. Va a estar bajo el control de las compañías telefónicas y para accesarlos van a tener que obtener órdenes. Entonces, sí hay posibilidad que obtengan órdenes que no son válidas o que piden demasiado, pero hay menos chances. Para nosotros es una reforma positiva porque hay menos chances de que estén buscando o analizando las comunicaciones o las llamadas, la información de gente inocente, y es mejor que esté así. Como he dicho, tenemos que seguir con reformas, pero en este aspecto de la ley es un mejoramiento. Bien, Julio, sobre el tema de la privacidad, por favor, unos minutos. Julio. Sí, el balance entre la seguridad y la privacidad es un tejido muy delicado, pero esto hay que mirarlo dentro de la perspectiva del siglo XXI. Hoy en día, en el mundo globalizado y altamente tecnologizado, yo creo que todos hemos perdido determinada privacidad. Yo creo que solamente, por ejemplo, en las lomas de Afganistán o determinadas otras sociedades, pues retienen una determinada privacidad, pero cualquier sociedad moderna, a la vez que abraza el Internet, a la vez que abraza una serie de mecanismos que todos los conocemos, los buscadores, etcétera, se renuncia a determinada privacidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que entender que estos enemigos de la libertad conspiran y no dejan de conspirar para frustrar y atacar sociedades libres. Entonces, si queremos permanecer siendo una sociedad libre dentro de una democracia, es necesario resguardar determinados procesos y una de ellas es, pues, tener con menos privacidad. Pero hay que entender que la realidad de todo este debate no tendría ningún sentido si mañana, ni que Dios lo quiera, hubiera un ataque terrorista de alta magnitud. Al día siguiente, no la ley que había, mucho más estaría en favor de poner en vigencia y los ciudadanos norteamericanos estarían dispuestos a renunciar a mucho más privacidad con tal de evitar un ataque enorme y renunciarían a la privacidad con tal de tener la seguridad necesaria. Sí. Ahora, a los dos les pregunto si el tiempo, los 6 meses que se dan para implementar el nuevo sistema van a ser suficientes, son quizás inferiores a lo esperado o por el contrario serán lo suficientemente o habrá el suficiente espacio y tiempo para poderse adaptar a estos cambios. ¿Ustedes creen que 6 meses es necesario? ¿Se necesita más? John. Esta es una pregunta técnica, pero lo que sé es que hay medidas que pueden tomar ya que
no es la única programa que tienen. Hay medidas que pueden tomar que ya tienen la autoridad y que siguen con la Constitución. No estamos en contra de tomar medidas para proteger seguridad de la gente. Lo que queremos es que siguen con las normas de la Constitución y proteger la privacidad de la gente. Entonces, yo creo que parece posible que estén listas con la nueva programa en 6 meses, pero para mí lo podrían no tener este tipo de medida porque tienen otras y hay otras que son también efectivos. Comparto con usted que la pregunta quizás involucra un aspecto técnico que desconocemos, no solamente ustedes en Estados Unidos, sino quizás alrededor del mundo los que están atentos a hacer el seguimiento. Y es un tema netamente técnico que involucra también a las empresas que van a tener al frente todo el procedimiento. Por eso también le pregunto yo a Julio, si sacando un poquito y haciendo un paréntesis con la parte técnica, ¿usted cree que estos 6 meses sí van a dar para poder implementar el nuevo sistema? Julio. Mira, para nada es suficiente, porque hay que entender que el trabajo de inteligencia, el trabajo de darle seguimiento a elementos, tanto individuos como grupos con posibilidades de organizar y atacar los Estados Unidos, es el trabajo de años. Entonces, no se puede pensar que en 6 meses se puede ajustar a las nuevas reglas de la ley sin poner en riesgo el trabajo que se ha logrado y a tantas personas que se exponen sus vidas diariamente para ofrecer la información necesaria a los cuerpos de seguridad norteamericanos, que es lo que ha mantenido la paz y evitado de nuevo un ataque masivo en territorio norteamericano. Muy bien, vamos a revisar opiniones de los televidentes también que están llegando a esta hora de la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Hoy les estamos preguntando en esta primera parte del programa si están de acuerdo con que se impongan límites a la agencia de seguridad, la NSA, en Estados Unidos. Veamos opiniones de inmediato. Sergio Duque, la primera opinión de la noche. Depende, se obtiene más privacidad, pero se reduce la seguridad en el país, lo que la deja en estado vulnerable para futuros ataques. Nicolás Molina dice lo siguiente: puede ser más privacidad para los ciudadanos, pero es menos seguridad que los terroristas pueden aprovechar. Viviana Cortés, otra opinión: esto puede dejar el campo abierto al terrorismo, menos control es igual a más ataques. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó que el contenido de la ley Patriota es una herramienta que se ha utilizado desde el 11 de septiembre, por lo que cree que no es controversial, ya que ha sido aprobada en varias oportunidades. Veamos. Sospechosos de terrorismo que tal vez no estén directamente ligados a una organización terrorista. Estas herramientas no son controversiales. Desde el 11 de septiembre han sido aprobadas en múltiples ocasiones. Regresamos al debate. John y Julio, concretamente, este nuevo proyecto, esta nueva iniciativa, ¿da herramientas adecuadas para combatir a las personas que tengan nexos con el terrorismo y al terrorismo en sí? ¿Ustedes creen que sí hay herramientas adecuadas con este nuevo sistema? John, primero, por favor. Y a mí me parece que sí. Nosotros estamos viendo que todavía tienen el acceso a archivos y a información telefónica y que pueden obtenerlo con una orden del corte. Entonces, todavía tienen acceso a la información. La diferencia es que no tienen acceso a información sobre gente inocente. Muy bien. Julio, en su parecer, en su concepto, ¿sí se dan herramientas adecuadas, fuertes, para poder combatir el terrorismo? Mira, el problema no creo que es suficiente. El problema por ejemplo, de lo que acaba de decir tu otro invitado, de personas inocentes, es que no se sabe quién es inocente hasta que después comete el crimen. Hay que recordar que todos los que estuvieron involucrados en el acto terrorista del 11 de septiembre eran inocentes de acuerdo a la ley norteamericana. Entonces, es necesario tener un mecanismo que ha sido debilitado por esta modificación de la ley original y cuando tomamos en cuenta que no solo está el peligro de los grupos subversivos como organizaciones formales, sino de individuos que están vinculados de una forma aislada, son ese último sector, los individuos aislados, lo que se le llaman los lone wolf,
los lobos solitarios, los que quedan con más facilidad, sobre todo si son estadounidenses, porque los enemigos no solo son nacidos fuera del territorio norteamericano, sino también están dentro del territorio. Sí, ahora, como esto involucra el Congreso y es un acto político, yo quiero que nos detengamos también, por favor, unos minutos en el tema de la votación del Senado. ¿Qué lectura les queda a ustedes de los 83 votos a favor y 14 en contra con lo que el proyecto fue aprobado? ¿Qué lectura podemos hacer de esa votación? 83-14. John. Para mí quiere decir que respetar la Constitución no es un concepto que tiene que ver con partido. Hay republicanos y demócratas que pueden saber que respetar la Constitución es algo importante. Todos como americanos prometimos seguir la ley, seguir la Constitución. Entonces no es un asunto político seguir la Constitución. Y para usted la lectura, Julio, que le queda después de la votación 83-14. Bueno, la democracia norteamericana requiere el consenso y en la política pues hemos visto cómo esta resolución es mejor que nada, pero los que votaron en contra vemos los extremos de ambos polos, tanto la extrema derecha en el sentido de los libertarios y juzgado desde un prisma ideológico y los miembros más de izquierda que han estado en contra desde el primer momento. Entonces, sí, es un consenso, pero de nuevo es mejor que nada, es mejor que la eliminación total, pero sí deja unas fisuras en la seguridad de los Estados Unidos que quiera Dios que los enemigos de la libertad no la aprovechen. Técnicamente, Julio, ¿cuál sería el mecanismo o el procedimiento para subsanar esas fisuras que usted está en este momento compartiendo con los televidentes? ¿Qué se debería hacer para subsanarlas? Bueno, eso tomaría de nuevo una nueva administración, tomaría facilitar de nuevo el mecanismo de no tener que esperar para obtener una orden judicial, porque en muchos casos el tiempo que eso puede tomar es un tiempo valioso y a veces lo que hay es segundos para tomar una decisión que de seguir los procedimientos en lo que son casos civiles o criminales no vinculados al terrorismo. Esto es completamente diferente y eso es la gran distinción que hay que hacer entre casos donde hay que obtener una orden judicial, casos por ejemplo del crimen organizado y de otros tipos de actos ilícitos a actos terroristas potenciales. Eso es una gran diferencia por la magnitud de los víctimas que pueden estar involucrados. Ahora, ustedes saben, y lo sabe la teleaudiencia, y lo saben los estadounidenses porque lo vivieron en carne propia, el terrorismo no da tregua, y el terrorismo no duerme, no descansa, los terroristas están todo el tiempo maquinando y preparando precisamente cuál va a ser la siguiente acción. En ese sentido, y en ese contexto, yo les pregunto a ustedes dos, si en este momento, con lo que queda aprobado, queda de pronto para algunos, es así, que queda esa fisura, que queda esa grieta abierta, por ahí podrían entrar los terroristas nuevamente. ¿Ustedes creen que ellos en este momento son conscientes y están preparando el terreno de acuerdo a lo que se ha aprobado y que queda aprobado en Estados Unidos? John. Es difícil saber lo que están pensando los demás, pero nosotros tenemos fe en la autoridad, en las autoridades que nos está protegiendo, que nos puede asegurar, que nos puede proteger sin tener que violar la Constitución. Porque, como he dicho antes, es posible la elección entre de seguridad y libertad no es una elección falsa, podemos tener los dos. Entonces, sí deben de estar protegiéndonos y sí hay gente que nos quiere herir, pero no quiere decir que podemos abandonar nuestros valores constitucionales. Somos una sociedad libre. Entonces, hay que buscar maneras de cumplir los dos, de cumplir la sociedad libre que tenemos, pero también protegernos. Y tenemos fe que
que el gobierno puede cumplir con esta meta. Julio, sobre el escenario que yo estaba como dibujando un poco, su opinión, por favor. Bueno, precisamente a la vez que el marco legal pues se minimiza y establece los parámetros mucho más cerca y limita el alcance de la ley para confrontar estas amenazas que, como tú bien expresaste, nunca descansan. El suponer que esto va a tomar un receso es ilusorio. Y yo creo que cuando vemos los avances del islamismo radical, que lo estamos viendo en nuevos actores como ISIS, ¿alguien duda de que si tuvieran la capacidad atacarían de una forma masiva a los Estados Unidos? Yo creo que eso no se puede depender de eso. Entonces, precisamente esta ley pone, para no violar la Constitución, pues precisamente minimiza el alcance que puede tener y lo de seguir siendo una sociedad libre y abierta es fundamental porque es muy fácil conspirar en una sociedad libre y abierta para destruirla. Entonces, es ahí lo fundamental. Si queremos seguir siendo una sociedad libre y abierta, tenemos que tener mucho cuidado porque los enemigos, como tú bien señalaste, no descansan, no tienen piedad y el único fin de ello es concluir con esta sociedad libre y abierta para establecer una sociedad cerrada y totalitaria. John y Julio, para despedirlos, agradeciéndoles por haber participado esta noche con nosotros en el programa y simplemente para un sí o un no y una explicación muy corta, para ustedes sí existe equilibrio perfecto y quiero retomar el principio del debate entre seguridad y privacidad. Con la nueva ley sí hay un equilibrio, no lo llamemos perfecto porque el término introduce una exigencia mayor, pero sí hay un equilibrio entre seguridad y privacidad para usted. John. Sí, es mejor que antes, pero tenemos que seguir con más reformas para proteger más la libertad. Y para Julio, ¿equilibrio perfecto o no lo hay? Yo creo que, mira, lo que se gana en privacidad es en gran medida ilusorio porque, de nuevo, la era moderna ha anulado mucho la privacidad, pero lo que se pierde en seguridad es mucho más. Muy bien, les quiero agradecer a los dos, a Julio Schilling, analista político republicano, y a John Mejía, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles. A los dos, gracias por haber participado en esta primera parte del programa, muy amables por su tiempo. Revisamos opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas y regresamos con nuestro segundo tema de debate. La pregunta en esta primera parte es si ustedes están de acuerdo con que se le impongan límites a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Veamos opiniones de inmediato. Carolina Paz. Sí es un poco menos de seguridad para la nación, pero además se está respetando la intimidad de los estadounidenses. Robert Silva, no estoy de acuerdo, no debe tener límites porque los terroristas tampoco tienen límites en su actuar. Cial Master dice lo siguiente, no, primero se debería tener control absoluto sobre el terrorismo y nadie lo tiene. La NSA es la seguridad para todo el mundo.